Hoy vamos a ver una visión práctica de lo que es el juicio y misericordia. ¿Alguien sabe lo que es un juicio? Ya salí. ¿Alguien más o menos sabe lo que es un juicio? ¿No? ¿No saben lo que es un juicio? Un dictamen, muy bien. Alguien que va a ser procesado o tiene un juicio a su favor. Un juicio bueno o un juicio malo. ¿Pero alguien sabe lo que es la misericordia? Muy bien. ¿Cómo era? No recibir lo que mereces. Muy bien. Hoy lo vamos a basar solamente en un pasaje y vamos a desarmar un poquito. Le pido que me tengan paciencia. Aprendí, creo que bueno, alguien me lo agrandó un poquito, pero esta última semana aprendí a hacer no me sale la palabra, PowerPoint. Una vía positiva, no sé cómo le dicen, bueno. Carlos se ríe porque no me sale. Estuve intentando hacerlo y gracias a Dios creo que me salió, así que vamos a basarnos. Vamos a buscar Santiago capítulo 2. ¿Cómo se dice? PowerPoint. Bueno. Amén, porque ustedes lo dicen bien. Bien. Santiago acá no va a dejar solamente, vamos a leerlo un poco, pero Santiago acá, Nico también nos estuvo hablando un poco de la vida de Santiago en el tema de las pruebas, pero Santiago acá nos deja en el capítulo 2, vamos a ver un poco lo que estaba pasando en la iglesia, ¿sí? La iglesia en sí. Santiago tuvo que venir y hablar con los hermanos porque estaba pasando algo muy delicado en la iglesia, ¿sí? Había este famoso pecado del favoritismo, ¿sí? Y en este punto es el que yo quiero entrar en esta noche, pero no vamos a basarlo en eso, sino vamos a basarlo en lo que es la misericordia y el juicio de Dios, ¿sí? Vamos a leer, yo le voy a pedir a aquellos que quieran leer que me den una mano, vamos a leer Santiago capítulo 2. A ver qué me ayuda, yo voy a empezar leyendo el primero y aquel que tenga ganas me ayuda, ¿sí? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Versículo 2. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Muy bien, muchas gracias por la ayuda en la lectura. Bien, acá Santiago está hablando a la iglesia en base a lo que estaba pasando, ¿sí? Acá la iglesia en Santiago le estaba diciendo, hermanos, no hay que hacer favoritismo en personas, no puedes despreciar a aquel que viene sin nada. Acá los hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban metiendo personas ricas y le daban mejor lugar y a los pobres los sacaban, como que no los dejaban entrar en la iglesia, ¿sí? Y acá donde Santiago, que ellos pensaban que el pecado del favoritismo era un pequeño pecado, y no es así. Acá Santiago le diciendo, el pecado es pecado, ¿sí? Y nosotros veníamos viendo durante todos estos mensajes de lo que el Señor nos viene hablando a través de lo que es el pecado, de la misericordia, de la prueba, pero hoy vamos a hablar de un punto, y yo me quiero solamente basar en Santiago capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, ¿sí? Dice, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Acá Santiago le está diciendo, ustedes ya no van a ser juzgados como en los tiempos de antes por la ley, porque la ley ya había sido comprada por la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Acá el Señor Jesús ya había pagado el precio para que esa ley cambiara. Ya no lo iban a juzgar, ya no lo iban a poder hacer juzgado por esa ley de antes, porque el Señor Jesús ya había pagado el precio para que esa nueva ley sea vigente en esos tiempos, ¿sí? Todos seremos juzgados según Hebreos, ¿sí? ¿Quién me puede buscar Hebreos capítulo 9, 27? Tenemos muchos versículos, pero vamos a hacerlo medio rapidito y vamos a... ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27?
Bien, acá está hablando Hebreos, está diciendo que va a haber un juicio. Todos vamos a pasar por un juicio. Una vez que partamos a la presencia del Señor, vamos a tener un dictamen, vamos a tener un juicio con nuestro Señor. Y ahí va a ser revelado toda nuestra vida, todo lo que hicimos en la tierra, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Por eso dice que vamos a ser juzgados por la nueva ley, porque acá tenemos la nueva ley que fue hecha por el Señor Jesucristo, porque Él dio su vida y cambió la ley que había antes. Dice Santiago 2.12, dice, seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Es la ley que le hablaba Santiago a la iglesia. Ya no van a ser juzgados por esa ley, porque ahora tenemos una libertad. ¿Sí? Nosotros podemos pecar, nosotros podemos cometer errores en nuestra vida, pero vamos a dar cuenta. No quiere decir que nosotros cometemos un pecado y Dios lo pasa por alto, porque se pagó un precio muy caro para que nosotros podamos ser juzgados, ¿sí? Pero lo bueno que tenemos, que no vamos a ser juzgados como se juzga acá en la tierra. Acá cuando vos cometés un delito, ¿qué hace el juez? Dicta una sentencia y vos vas preso, o en otro lado del mundo, a la muerte. Pero acá tenemos la ley de la misericordia de Dios. Porque Dios no nos va a juzgar por lo que hicimos en nuestra vida anterior. Dios nos va a juzgar cuando hagamos algo después de haber recibido a Cristo de nuestro Salvador. Por eso dice que hay una nueva ley. Pero como tratamos a otro, influye en nuestro juicio la ley. ¿Sí? Mateo capítulo 7, aquellos que me puedan ayudar en la lectura, le agradezco. Dice Mateo capítulo 7, 1 y 2. Dice, no juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que midéis será os medido. El Señor es claro acá. Si vos juzgás a tu hermano por lo que hizo o por lo que está haciendo y no lo haces con misericordia, el Señor dice que te va a juzgar. Es clarito, el Señor no da vuelta. Él dice que te va a juzgar, así como vos juzgás a tu hermano. Pero el versículo de Santiago 12 dice, hablar con responsabilidad. Así hablar, así hacer como lo que habéis de ser juzgado. La fe debe demostrarse con hechos. Santiago 2.17. ¿Qué me lo puede buscar? Es clarito también. No podemos que nuestra fe sea muerta. No podemos hablar de Cristo si solamente juzgamos. No podemos hablar de Cristo si solamente ofendemos. O solamente hablamos de lo que está haciendo mal el hermano. Tu fe sin obra es muerta. Hay que hacer. No solamente decir, voy a orar por vos, hermano. Ayúdalo. Mateo también nos dice que daremos cuenta de cada palabra que digamos. O sea, hermanos, cada palabra que digamos en reprochar, en hablar mal de un hermano o en no ayudar, si tu palabra, en vez de edificar, hieren, vamos a dar cuenta por esas palabras. ¿Viste ese juicio de que te hablé en principio? Dios va a pasar toda tu película de tu vida y va a decir, hiciste esto, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? Y muchas veces nos vamos a lamentar, chicos. Yo en particular en muchas cosas que cometí errores de hablar mal de una persona, de un hermano, yo sé que voy a ser juzgado. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando centramos nuestra vida en la persona del Señor, nuestra vida, nuestra perspectiva tiene que cambiar. Porque el Señor no vino a juzgarnos como realmente nosotros deberíamos haber sido juzgados. Porque Dios lo hizo con misericordia. Él nos amó y nos sigue amando y nos sigue dando oportunidades. Tu palabra debe ser con gracia, como te decía recién.
No hieras. Habla con gracia. Perdoná como el Señor Jesús lo hizo con vos, como lo hace todos los días. Así el Señor actúa en nuestra vida, lo hace con gracia. Pero vamos a entrar en este versículo en el que vamos a basarnos en esta noche. La primera parte, porque sin juicio, sin misericordia, hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se acuerdan la mujer que trajeron al Señor Jesús en adulterio? Esta mujer dice que fue encontrada en adulterio y la trajeron así como estaba, a la presencia del Señor. Así que imagínense cómo habrá sido, ¿no? Estas personas querían apedrearla, querían matarla. ¿Cómo esta persona puede hacer esto? ¿Cómo esta persona puede hacer tan cosa y nosotros tenemos que perdonarla? Y el Señor Jesús actuó con misericordia. Porque el único que podía juzgarla, la perdonó. Porque el único que podía decirle, pecaste, solamente le dijo, levántate y ni yo te condeno. Gracias, Mati. Se me ha ido la... Pero qué importante saber que nuestro Señor Jesús actúa así. Esta mujer iba a ser muerta a piedrazo, pero el Señor tuvo misericordia. Y de esta es la misericordia que te queremos hablar en esta noche. Porque quizás vos y quizás yo muchas veces juzgamos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Pero esta persona está en adulterio, está haciendo cosas que no debe hacer. Eso saldría de nosotros, eso saldría de nuestro corazón, pero el Señor tuvo misericordia. Porque el Señor te ama, el Señor nos ama y nos da oportunidad. Pero también tenemos los amigos de Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? A mí me quedó, justo esta tarde hablábamos con la flaca de esta historia un poco. Los amigos de Job vieron que su amigo querido estaba pasando por una situación de un juicio que no merecía. Él estaba pasando algo que nosotros quizás ni un chiquitito hemos pasado. Pero Dios nos dejó una carta importantísima para enseñarlo lo que es cuando una vida está siendo probada. Pero Job tenía amigos. Todos tenemos amigos, ¿no? ¿Quién tiene amigos acá? Levante la mano, a ver. Todos tenemos amigos. No me gustaría tener los amigos de Job. Porque empieza muy lindo. Ellos vinieron, dijeron, vamos a ayudar a nuestro amigo porque la está pasando muy mal. Y necesita nuestra ayuda. Lo más lindo que fue que cuando vinieron se quedaron 7 días en silencio. Y 7 noches. Porque dice que el dolor de Job era muy grande. Yo me imagino, ¿no? O nos podemos imaginar un poquito lo que habrá sido la vida de Job con todo lo que había perdido. Y él seguía gozoso. A pesar del dolor, seguía glorificando a Dios. Pero los amigos de Job no lo ayudaron. Empezó el primero. Seguro que tenías un pecado oculto. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Seguramente hiciste algo y por eso pagaron tus hijos, pagaste vos y estás pagando. Después siguió el otro amigo. Y después siguió el otro. Y muchas veces actuamos como los amigos de Job. Porque vemos a un hermano dolido, vemos a un hermano que está pasando una prueba quizás que muchas veces necesita que tú escuches. O que te quedes al lado como hicieron los amigos de Job en un principio. Solamente escucharlo. O quedarte en silencio. O necesitan un abrazo. Muchas veces fuimos esos amigos de Job. Porque juzgamos. No tuvimos misericordia como ellos podrían haber tenido. Si ellos veían el dolor que tenía el amigo. Nosotros juzgamos. Más adelante vemos como Dios reprendió a los amigos de Job porque habían hablado barbaridades. Pero lo más importante es lo que hizo Job al final de la carta, o sea, de los libros, él pidió por sus amigos. Porque a pesar de todo lo que habían dicho,
él pidió misericordia por él. Y así, chicos, actuamos muchas veces nosotros. Actúa en principal. Cuando leía esto me preguntaba, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos hacemos silencio? ¿Por qué esto interrumpe que seamos bendecidos? Muchas veces nuestra lengua, en vez de ayudar, hundimos más, chicos. En vez de glorificar, hundimos a las personas. Hundimos a nuestros propios hermanos en Cristo. Porque hizo una barbaridad. Job necesitaba solamente que sus amigos lo escucharan. Y ellos venían con ese propósito de ayudarlo, pero lo condenaron. Juicio contra Job. Juicio contra él porque él habrá hecho barbaridad. En los tiempos de antes, si vos cometías un pecado o algo, te iba mal. Si vos fracasabas es porque había un pecado en tu vida. Si vos fracasabas era porque había un pecado en la vida de tu esposa, de tus hijos. Por eso Dios castigaba. Y no era así. Todos conocemos la vida de Job. Él simplemente soportó la prueba. Una prueba que quizás muchos de nosotros no sé si la aguantaríamos. Una prueba difícil, una prueba dura. La otra parte del versículo 13 dice: misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Acá, ¿qué nos está diciendo Santiago? No juzgué. Actúa con misericordia. Habla con misericordia. ¿Se acuerdan del Señor Jesús en la cruz? Él estaba siendo colgado en el madero y una persona le pidió al Señor Jesús que lo perdonara. Dios estaba siendo juzgado en la cruz. Había caído el juicio a él. Pero esa persona que estaba al lado le pidió misericordia. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la misericordia de Dios. Les invito a que busquemos Mateo, así no se duermen. Mateo 18, una historia muy conocida que nos va a llevar también un poco a ver lo que es la misericordia de Dios, ¿sí? Acá vemos esta parábola que el Señor Jesús usaba para hablar a las personas con claridad, ¿sí? Acá el Señor Jesús dice: te voy a dar un ejemplo rápido para que puedan entender lo que es un poco la misericordia mía. Dice que había un mayordomo que viene una persona y le dice: Señor, tengo esta deuda con vos, no te la puedo pagar. Perdóname, pero no tengo plata. No te puedo pagar esta deuda. ¿Qué haría el mayordomo? ¿Qué haría el jefe? ¿Castigado? Tráeme tu mamá, tráeme tus hijos, tu esposa y pagame lo que me debes. Acá dice que esta persona suplicaba con misericordia: perdóname, dame tiempo, necesito que me ayudes y que me des tiempo para que yo te pueda pagar la deuda que te debo. Bueno, yo te voy a perdonar, te voy a esperar y voy a esperar que me puedas pagar la deuda. Buenísimo. ¿Qué tuvo esta persona con esta persona que le robaba? Misericordia. Buenísimo. Esta persona salió de ahí contento. ¿Y qué dijo? Se encontró con otra persona que a él le debía muchísimo menos. Y esta misma persona le dijo lo mismo que él le suplicó a la otra persona, al rey. Perdóname, ayúdame, dame tiempo que te junto la plata. No. Esta persona le dijo: no. Necesito la plata y no te voy a perdonar, y lo mandó a la cárcel. Se enteró el rey. Dijo: bueno, 18:35. Vamos a leer el 34, que dice: entonces su señor, enojado, o sea, se había enterado lo que había hecho esta persona, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que se le debía. Así también mi
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Acá el Señor nos lleva a otro extremo y le dice, si vos no perdonaste a tu hermano que te ofendió, ¿cómo me venís a pedir misericordia a mí que yo te perdone a vos? Es lo mismo que pasó con esta persona. Él le pidió misericordia al rey y el rey lo perdonó, tuvo misericordia, pero él no tuvo misericordia con la persona que necesitaba. Le implantó juicio y lo mandó a arrestar. Y así es el Señor con nosotros. ¿Por qué no perdonar a aquel que te ofendió? Porque sos orgulloso. Si después venís a mí y orás y me pedís que te perdone, que tenga misericordia de vos. Son palabras duras. Palabras duras que Santiago necesitaba hablarle a la iglesia, porque ellos estaban haciendo otras cosas que no era lo que Dios quería para ellos. Estaban plantando juicio a aquellas personas que no tenían nada, pero tenían misericordia con los ricos, por esto. Y el Señor es muy claro con el favoritismo. El pecado de tener favoritismo con tal persona es pecado. Es pecado para mí, pecado para cualquiera de ustedes. No podemos tener favoritismo en nuestra iglesia. No podemos permitirlo. Todos necesitamos de la misericordia. No solamente Kevin o Emma. Todos necesitamos ser misericordiosos con los que entran, con los que están pasando pruebas, con los que están en disciplina, con aquellas personas que pecaron, porque todos vamos a ser juzgados por nuestro Salvador. De esa película que te hablé en un principio, va a pasar el resto de tu vida. Dice Efesios, Dios es rico en misericordia. Pero yo quería llevarlo a una conclusión. Seremos juzgados, por eso debemos vivir en misericordia. Dejemos de juzgar. Vivamos en misericordia como el Señor nos pide. Los amigos de Job muestran el peligro de juzgar sin compasión. Ellos no tuvieron piedad con Job. Y eran los amigos. Por eso es muy importante a quién elegimos como amigos. Por eso es muy importante con quién nos rodeamos. Si tu amigo es el que te va a ayudar a crecer en la palabra de Dios, en la vida cristiana, son los amigos que Dios quiere para tu vida. Porque ellos te van a amar y te van a amar con misericordia. No te van a juzgar. La misericordia de Cristo nos inspira a tratar a las personas con gracia. Si miramos a la persona de Cristo, siempre vamos a mirar a la persona que nos rodea con gracia. Pero si desviamos nuestra mirada, vamos a tener tiempo para juzgar. Vamos a tener tiempo para hablar mal del hermano. Y vamos a tener tiempo para criticar. Y es lo que no quiere Santiago. Es lo que Santiago le hablaba a la iglesia. Pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Un texto cortito, pero que nos deja una enseñanza inmensa. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Estás teniendo misericordia con tus hermanos? ¿Estás teniendo misericordia con las personas que te rodean, quizá que no son hijas de Dios o hijos de Dios? Pregúntate, ¿sos como el amigo de Job? ¿Cómo estoy mostrando misericordia con aquellas personas que me rodean? ¿Mis palabras tienden a edificar o a destruir? ¿Tus consejos edifican o destruyen al hermano? Y pregúntate, ¿qué cambio tenemos que hacer en nuestra vida? Yo cuando leí este pasaje, la verdad que tuve que orar y preguntarle al Señor qué es lo que estaba haciendo mal. Porque cuando vos hablás, el Señor primeramente te habla a vos. Y yo tuve que pedir perdón por muchísimas cosas que yo actué como los amigos de Job.
No tuve misericordia. Juicio contra ese hermano. Porque quizás a mí me lo hicieron. Fueron mis palabras. Y el Señor pide que seas misericordioso. Que tu misericordia aleje el juicio. Que tu palabra edifiquen. Que tu palabra construya. Seamos como Dios. 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo de afuera. Dios no mira si vos estás bien peinado, si estás bien vestido, si estás limpiando la iglesia, si estás haciendo lo mejor, porque las personas no lo están viendo. ¿Qué mira Dios? ¿Qué mira Dios? Y si Dios mirara esta noche tu corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siendo misericordioso o estás siendo ese corazón que juzga? Ese corazón que va al hueso. Ojalá que sea un corazón de misericordia. Porque Dios está mirando en tu corazón. Y con esta parte quiero terminar, que dice, si miramos la cruz, no hay tiempo para juzgar. Si miramos la cruz, chicos, siempre vamos a tener misericordia. Porque no vamos a pensar en lo que hizo el hermano, en lo que hice yo. Si miramos la cruz, nos va a llevar a reflexionar y pensar, ¿qué merecía yo para que Dios tenga misericordia? ¿Qué merecía yo para que Dios tenga misericordia de mi vida si yo no valgo nada? ¿Qué merecía yo si otras personas, para ellos era un desastre? Muchas cosas podemos pensar en esta noche. Pero pregúntate, ¿cómo está tu corazón? Si el Señor viniera esta noche a buscarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Fue el corazón de Job, de los amigos de Job? ¿O ese corazón que decidió olvidarse y seguir a Cristo? Y seguir, y seguir, y seguir. Chicos, miremos la cruz. No miremos lo que hizo el hermano. Miremos la cruz. Cuando miramos la cruz, cambia todo. Cuando miramos la cruz de Cristo, no vemos a un Jesús clavado. Vemos a un cruz que soportó todo el juicio que merecía yo. Si miramos la cruz, vemos al Jesús que derramó esa sangre que hasta el día de hoy sigue limpiando nuestra vida. Miremos la cruz y no vamos a tener tiempo de juzgar. Miremos la cruz y no va a haber tiempo de apedrear a nadie. Ojalá que en esta noche, esto que quería compartirle, que fue de bendición para mi vida, y ojalá sea de bendición para ustedes, pero que nos vayamos pensando con quién tenemos que tener misericordia en estos días, o apenas salga de acá. Amá. Disfrutar, mirar la cruz, que eso te va a llevar a mirar el rostro de nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias porque cada vez que leemos de tu palabra, cada vez que la abrimos, descubrimos, Señor, cosas que quizás muchas veces son pasajeras, quizás la leemos rápido, pero cuando centramos nuestra vida, la escudriñamos, la llevamos a la práctica en nuestra vida, tú cambias toda perspectiva, Señor. Muchas veces, Señor, juzgamos, muchas veces criticamos, muchas veces ofendemos. Y nuestra palabra ofenden, destruyen y alejan, Señor. Pero hoy, Señor, nos llevaste a través de la vida, de la enseñanza que nos dejó Santiago, a que podamos tener misericordia con aquellas personas que nos rodean, que podamos tener misericordia con nuestros hermanos, que muchas veces juzgamos. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a muchas veces a hacer silencio, Señor. A orar por esas personas que quizás estén pasando por dificultades, por nuestros hermanos, y que no seamos como Job, como los amigos de Job, que implantaron juicio y no tuvieron misericordia sin saber lo que él estaba pasando, Padre. Ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a centrar nuestra mirada en la cruz y pensar, Señor, que tú
siempre nos vas a extender tu mano para que seamos mejores hijos de Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de cada uno de los jóvenes. Oramos para que tu palabra sea plantada, Señor, y también que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana, Padre. Gracias por amarnos, gracias por entregarte en la cruz por mí, gracias por sacarme, Señor, de ese lugar que yo no podía salir solo, y gracias, Señor, porque hoy podamos disfrutar de ser hijos tuyos, Padre. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén.